Gloria a Dios y de Cristo para siempre. Dios bendiga a los amigos y amados que alcanzan a escuchar en este día. Estamos de nuevo por aquí con el ánimo de compartir con ustedes en este espacio de mística y mística cristiana, queriendo darle una segunda parte a programación mental, a ese tema de programación mental. Yo quiero que usted esté atento con lo que vamos a compartir hoy, porque de su buen entendimiento puede surgir un cambio radical en su vida si presta atención a lo que vamos a enseñar hoy. Así que comparta el mensaje. De gracia recibiste y da de gracia. Y dispóngase, amado, a recibir, porque con seguridad esto que vamos a enseñar hoy va a hacer trascender, a originar un cambio en la vida de los que logren entender lo que estamos explicando, lo que vamos a explicar. Entonces vamos a darle una segunda parte a este tema, programación mental. Gloria a Dios, creyendo que contamos con el respaldo de Dios. Dice la Biblia en Proverbios, creo que Proverbios, dice: mas el justo por su fe vivirá. En alguna parte de la Biblia encontramos este versículo. Usted lo puede buscar. ¿Cómo dice? Mas el justo por su fe vivirá. Óigase bien. Recuerda, el tema es programación mental. Ahora bien, Dios invita al hombre a que se acerque a Él y que eche mano de la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia tiene grande galardón delante de Dios. Uno de los grandes galardones dice que la luz que fue manifestada en el primer día de la creación, esa luz fue guardada para el justo. Esa luz representa todo lo bueno que usted se pueda imaginar. Pero Dios también invita al justo a vivir por fe. Como lo acaba de decir este versículo, mas el justo por su fe vivirá. Ahora, ¿qué es vivir por fe? ¿Cómo vivimos por fe? ¿Qué es la fe entonces? De acuerdo al apóstol Pablo, según la inspiración que recibió del Espíritu Santo, dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Óigase bien, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿cómo alcanzamos nosotros como hombres certeza de lo que no podemos ver? De lo que no hemos visto. ¿Sí? ¿Cómo uno puede alcanzar certeza de algo que no ha visto? Lo único que podría darle certeza a uno acerca de algo que no ha visto es el entenderlo, el poder entenderlo, el saber cómo funciona. Eso le podría dar certeza a uno. Y eso es la certeza que utilizan los científicos. Usted ve que ellos hacen pruebas, test, ¿sí?, para llegar a un conocimiento. Y aunque la información o la conclusión a la que llegan después de analizar los datos de investigación todavía no lo han corroborado, ellos están seguros de que así puede ser. ¿Por qué? Porque modelan de tal manera toda la información que tienen que llegan a un conocimiento que les indica que eso es lo que va a acontecer. O sea, llegan a una seguridad o a una certeza o a una determinación o a una convicción, mejor dicho, por el conocimiento que adquieren a través de las distintas o innumerables investigaciones y pruebas y test que hicieron para llegar a esa conclusión. Entonces, ¿qué le podría dar a uno certeza y convicción de lo que no ve? El conocimiento. ¿De qué? En este caso de Dios.
comprendiendo cómo funciona Dios, comprendiendo cómo funcionan las cosas, teniendo un conocimiento mayor de Dios, podemos llegar a tener certeza de las cosas que Dios nos promete y llegar a tener fe. Cuando entendemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero también en otra traducción bíblica, yo me hallé esta definición de fe. Es el mismo versículo, pero traducido de otra manera. Dice de esta manera: es pues la emuná, la sustancia de lo que se espera, como fue la sustancia de cosas que ya pasaron, y como es la evidencia de lo que vendrá. Óigase bien esta definición porque es poderosa entenderla. Voy a repetirla. Es pues la emuná. Emuná es fe en hebreo. La sustancia de lo que se espera, como fue la sustancia de cosas que ya pasaron, como es la evidencia de lo que vendrá. Gloria a Dios. Recuerda, el tema es programación mental parte 2. Es muy importante entender esta segunda definición, porque nos habla de que la fe es una sustancia, ¿sí? Que la fe es una sustancia. Y pregunto yo, ¿cómo el hombre puede obtener la sustancia de lo que todavía no ha sido creado? Óigase bien, ¿cómo podemos tener la sustancia de lo que no tenemos en la mano, de lo que no vemos o que aún ni siquiera ha sido creado? ¿Cómo obtenemos esa sustancia? Es interesante. Cuando pensamos mejor y comprendemos y hemos indagado y escudriñado, comprendemos que todas las cosas, todo lo que ha sido creado, lo que nosotros podemos ver, tocar, sentir, ha sido creado 2 veces. La primera creación ocurrió en la mente del que lo creó, ¿sí? Por ejemplo, si usted está sentado, pongo ese ejemplo porque la gente está sentada o está de pie, pero si usted está sentado o acostado, esa silla o ese colchón en donde usted está fue creado por alguien. Pero antes de que esa silla tomara esa forma física, primero tomó forma en la mente, en la imaginación del que la creó. Allí se originó, óigase bien lo que voy a decir, allí se originó la sustancia de lo que luego vino a materializarse en la silla o en el colchón. Por eso se dice que todas las cosas son creadas 2 veces, porque primero ocurre en la mente del que la crea, se forma allí y luego procede a manifestarse. Óigase bien lo que estoy diciendo. Entonces, cuando entendemos que la fe es la sustancia, y la sustancia de lo que yo no veo, o de lo que no ha sido creado, yo la puedo obtener en mi mente, cuando lo imagino, cuando logro percibirlo, cuando logro concebirlo en la mente, entonces ya la idea de fe que tenía al principio, que era como que alejada porque no entendía cómo podría yo desarrollar fe, ahora es más clara la manera de cómo yo puedo desarrollar esa fe que va a traer lo que yo quiero. Recuerde que es programación mental el tema. Entonces, partiendo desde este punto de que la fe ya es una sustancia, ¿sí? Es una sustancia. Entonces, vamos a entender lo que Dios está diciendo cuando dice que el justo por su fe vivirá. Óigase bien. ¿Sí? Que el justo por su fe vivirá. ¿Qué le está diciendo Dios al justo? Recuerde que la sabiduría de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué le está diciendo Dios al justo? ¿Qué quieres tú? Que viva, óigase bien, lo que quiere recibir de parte de Dios, que primero lo viva en su mente, en su interior.
que crea que ya lo tiene. A eso se refiere, que crea que ya es de Él. O sea, que lo visualice primero, cuando dice que es por su fe que lo va a vivir, o sea, que le está diciendo que Él debe visualizar primero lo que quiere, concebirlo primero en su mente, en su interior, y luego Dios se lo va a manifestar. Óigase bien, antes lo entendíamos de otra manera y era difícil verlo, pero ahora cuando entendemos que la fe es la sustancia y que esa sustancia es la que va a regir mi vida, de acuerdo a lo que está escrito, más el justo por su fe vivirá. Óigase bien de lo que está hablando esto, fuera de todo marco religioso. Mire la profundidad a la que estamos llegando. Dios le está diciendo al justo que su vida va a ser regida por fe, pero la fe es la sustancia de las cosas que yo quiero que se manifiesten. Entonces Dios le está diciendo al justo que él debe concebir primero lo que quiere en su mente, verlo, visualizarlo, para que Dios entonces se lo haga llegar. ¿Por qué? Porque ese es el proceder de Dios. Y Dios se agrada del justo, y Dios le enseña al justo cómo puede obtener de él las cosas. Está diciendo, no es por tu trabajo físico, por tu esfuerzo, no. Tú vas a vivir por fe porque tú me agradaste, tú llenaste mis requisitos, entonces yo te voy a permitir a ti vivir por fe y te voy a enseñar qué es lo que tienes que hacer. Dios le está enseñando al hombre cómo debe vivir en esta existencia de una manera reposada, por fe. Pero cuando no entendemos qué es la fe, nos parece difícil, imposible vivir por fe para algunos. Pero cuando ya entendemos qué es la fe y lo enfocamos desde este punto de vista, lo vemos como la sustancia de lo que yo espero que se materialice para que llegue a mi vida y de cierta manera la haga más cómoda. Entonces yo comprendo que la vida por fe no es complicada, porque lo que me resta a mí es imaginarme las cosas que yo quiero que lleguen a mi vida. De allí la importancia de la programación mental. Aquí entra la programación mental. ¿Sí? En la parte 1 de este tema, programación mental, enseñamos por qué es bueno tener buenos pensamientos. ¿Sí? Y hablamos de muchas cosas que cautivan la mente del hombre. Pero ahora vamos a enseñar, estamos enseñando cómo, después de alcanzar esta programación mental, cómo aprovechar esa programación mental para visualizar las cosas que queremos que lleguen a nuestra vida y que Dios las haga llegar por la fe. Óigase bien, por la fe. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios cuando dice que el justo por su fe vivirá? Que aprendamos a concebir las cosas que queremos en la mente, que aprendamos a concebir la sustancia de lo que deseamos, de lo que anhelamos en la mente, y entonces Él se encargará de traerlo. Porque recuerde que todas las cosas son creadas 2 veces. Primero se debe crear en la mente, en este caso de la fe, se debe crear en la mente del que anhela, del que quiere, y entonces después Dios lo va a hacer manifiesto, ¿sí? Ahora, ¿cómo logramos que esto que yo concibo la primera vez, digamos que yo logro concebir, digamos que yo quiero un carro, ¿cierto? Yo quiero un carro y entonces yo logro visualizarme a mí manejando el carro una vez, ¿sí? Recuerde que estamos hablando de la segunda parte de la programación mental. Entonces, ¿cómo puedo yo actuar para que eso que estoy visualizando se haga una realidad en Dios y por ende en este espacio físico real? ¿Cómo debo actuar yo? La Biblia nos enseña, ¿sí? Dice que uno debe, el Señor Jesucristo dijo, y cuando pidáis algo creyendo lo recibiréis, y cuando oréis creed que ya lo tienes. ¿Cómo? Creed que ya lo recibisteis. Cree que ya lo tienes en tu mano. ¿De qué está hablando Él allí? Cuando te dice que tú creas que ya tienes lo que estás pidiendo en la mano. Te está hablando de la parte emotiva del hombre. Tú lo puedes visualizar. Tú visualizas el carro. Tú quieres un carro. Digamos, ahora en el ejemplo tú quieres un carro. Y tú te puedes ver en el carro. Pero ahora
debes de procurar generar las emociones. Fíjase bien, debes procurar generar las emociones reales que te producirían si realmente ya tuvieras el carro, tú en el carro manejándolo. Por eso él dice, cuando oréis, creed que ya lo recibiste. Está hablando de la parte emotiva, de que el hombre debe permitir que eso que él anhela y que lo cree, que visualice en su mente por la fe, genere la emoción como si ya lo tuviera él en las manos. Eso es lo que él está enfocando, haciendo énfasis aquí cuando él dice que cuando oréis, cree que ya lo recibiste. O sea, está hablando de la parte emotiva a la que debemos llegar cuando pedimos por fe, cuando vivimos por fe, cuando alcanzamos. O sea, lo primero es alcanzar la sustancia, o sea, poder visualizarnos, poder generar en la mente la imagen de esa cosa que quiero yo, con esa cosa que quiero, con ese anhelo, con ese carro que deseo, en caso tal de que sea un carro, ¿sí? Verme en él, manejándolo. Pero ahora no simplemente debo generarla, ahí está la sustancia, pero ahora él pide que la emoción que produciría, los sentimientos que producirían en mí el hecho de ya haber alcanzado ese objeto, esa meta, ¿sí? Por eso dice, y cuando oréis, creed que ya lo recibisteis. Está hablando de la parte emotiva, de la emoción que se generaría, de que produzcamos, que concibamos la emoción de ya tenerlo en las manos. Óigase bien los pasos. Primero, ¿qué hacemos? Generamos la sustancia, generamos la imagen, creamos la imagen. Usted obteniendo lo que está, el objeto que anhela, que desea o la meta que anhela. Ahora, después de usted generar esa imagen, usted lo que tiene que hacer es que el cerebro produzca en usted las emociones que sentiría normalmente de estar en ese momento viendo las cosas hechas, realizadas. O sea, las emociones reales que usted sentiría o manifestaría si ya lo tuviera en la mano. Usted debe procurar que esa imagen que usted está visualizando le genere esa misma emoción de ya tenerlo. Usted lo está viendo, usted se está viendo en el carro manejándolo, yendo para el trabajo, yendo hacia algún lugar. Usted se ve y entonces usted debe experimentar esa emoción de verse allí. Sí, usted debe procurar experimentar esa emoción. De eso es lo que está hablando cuando dice, y cuando oréis, cree que ya lo recibiste. Se está refiriendo precisamente a eso. Porque primero dijo que para el que cree todo es posible. Y si algo pidieres creyendo, lo recibiréis. Pero después dice, y cuando oréis, cree que ya lo recibiste. O sea, le está añadiendo algo más a ese ingrediente de que sí. A la parte emotiva se refiere él cuando añade esta segunda parte. Porque primero dice, escuche bien, mire las consecuencias como él habla. Él dice primero que para el que cree todo es posible. Luego dice, todo lo que pidieres creyendo lo recibiréis. Pero luego dice, y cuando oréis, creed que ya recibisteis lo que pedís. O sea, cuando habla esa parte está hablando de que yo debo experimentar la emoción de tenerlo. Todo esto va combinado, se va ligando. Primero la sustancia, después la emoción que produce el verme a mí en esa imagen con la meta ya alcanzada. Todo esto hace parte de la manifestación de lo que yo deseo. Dios le enseña al hombre cómo, pero el hombre no entiende, el hombre natural no entiende, y el hombre que toma esto por encima no alcanza a comprender lo que Dios en sí está enseñando. Dios nos está enseñando en estos cortos versículos cómo manifestar lo que queremos, cómo vivir por fe. Escuche bien esto. Cómo programarnos para vivir por fe. Cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que abordar la vida por fe. Dice también otro versículo que dispón tus labores en tu campo. Eso creo que está en Eclesiastés. Y después edificarás tu casa. ¿De qué está hablando? Cuando dice dispón tus labores en tu campo, o sea, prepara primero lo que vas a trabajar, ¿sí? Haz un programa, haz un programa de trabajo. Diseña primero qué es lo que vas a hacer y ahora sí lo
vas a poder edificar. Esto está hablando del proceso de fe. Primero visualizamos lo que queremos, le organizamos los detalles en la mente y después de que vemos que es viable, entonces procedemos a implementar, a edificar lo que queremos. Pero en este caso el que lo va a edificar, a implementar, a manifestar es Dios. Pero el proceso de cómo se debe hacer es lo que Dios está declarando aquí a través de estos versículos. Entonces, ¿cómo dice? Dispón tus labores en tu campo y después edificarás tu casa. Está hablando otra vez de ese proceso de manifestación. Todas las cosas son hechas dos veces. Primero se dispone toda la tarea que se va a hacer en el campo. Aquí va esto, aquí va lo otro, aquí va esto, aquí va esto, aquí va esto, ahí, aquí tenemos que correr un poquito más acá porque si no, entonces esto nos va a quedar desalineado. ¿Sí? Cuando usted dispone su tarea, la tarea en el campo, usted se puede dar cuenta de cómo va a trabajar, de qué hace falta, de qué hay que mover, qué hay que correr, qué hay que quitar. Eso es la fe. Visualizar las cosas primero antes de su manifestación. Y vivir la experiencia, la emoción que produciría el ya tenerla. Eso es la fe. Eso es vivir por fe. Y eso es programación mental. Óigase bien, eso es programarnos mentalmente a vivir el futuro antes y experimentarlo antes de que llegue. Escuche bien lo que estoy diciendo. Eso es programación mental y eso es lo que Dios quiere transmitirle al que le cree, al que lo sigue. Pero solemos ver la vida por fe como algo imposible. ¿Por qué? Porque no hemos entendido hasta hoy, porque hoy usted está recibiendo luz. ¿Cómo es la fe? ¿Cómo funciona la fe? ¿Y qué es la fe en sí? Sí, la sustancia de lo que se espera, como fue la sustancia de cosas que ya pasaron, como es la evidencia, oígase bien, la evidencia. ¿Dónde obtiene usted la evidencia de lo que todavía no ha sido creado? En su mente, en su imaginación. Allí usted puede formar las cosas que no han sido creadas, que apenas van a ser creadas. Allí se obtiene la evidencia. Entonces usted tiene que comprender a partir de hoy y no ver la fe como algo imposible, como algo difícil, sino como algo que antes no entendía cómo funcionaba, pero que hoy está entendiendo cómo funciona y hacer funcionar la fe. Óigase bien lo que estamos transmitiendo. Estamos dando luz aquí, hoy. Así que si usted está entendiendo, cuando ponga en práctica esto que está entendiendo hoy, acuérdese que aquí está recibiendo, que aquí recibió el conocimiento, que aquí recibió la inspiración. Entonces, cuando entendemos la fe de esta manera, vemos que vivir por fe no es difícil, no es imposible, solo que antes lo veíamos imposible porque no sabíamos, no habíamos definido, habíamos podido definir la fe en nuestra mente. Entonces se nos hacía imposible porque no conocíamos, no sabíamos de qué fe, sí, fe, todos hablan de fe, pero no la entienden, no la conciben en su mente, eso es no entenderla. Y cuando no lo conseguimos en nuestra mente, entonces se nos hace imposible entenderlo, manifestarlo, pero ahora se está aclarando el asunto, el panorama. Esto hace parte de la programación mental. ¿Sí? Dios quiere que aprendamos a vivir el futuro que queremos ya, para Él manifestarlo en ese momento. Y otro punto, otro detalle. Usted puede aprender a programarse, a vivir las cosas, a visualizar las cosas que quiere que se presenten el día de mañana, hoy. Por eso dice, dispón tus labores en tu campo y después edificarás tu casa. ¿De qué está hablando esto? De que usted, por ejemplo, el día de mañana, usted prepare en su mente qué quiere vivir el día de mañana. Que lo prepare en su mente. Óigase bien. Por ejemplo, digamos que usted el día de mañana usted quiere ir al supermercado y quiere irse a mercar. Usted dice, bueno, yo mañana voy a ir a mercar y voy a comprar esto. Hace su lista. Y resulta que viene el día de mañana y usted va al supermercado y compra precisamente eso. Y usted no cae en cuenta que ocurrió así porque usted lo había programado antes. Es el mejor ejemplo de fe que tenemos, aunque no, pero eso es fe. Eso es programarse mentalmente. Pero lamentablemente usted lo hace para cosas que usted sabe que
que usted sabe que puede hacer, que usted está seguro que puede hacer, pero no lo hace para las cosas que no están dentro de su alcance. O sea, es extrapolar esta manera, este comportamiento a cosas que yo sé que no están en mi alcance, pero que las puedo alcanzar por la fe. Mire el comportamiento de la lista, eso es programarse mentalmente. ¿Sí? Usted hace su lista y usted ve que al otro día pasa así como usted lo detalló, pasó al otro día. ¿Por qué? Porque usted ya tenía un programa. Ya tenía un programa y usted estaba segura que usted lo iba a llevar a cabo. Eso es programarse mentalmente y eso es vivir por fe. Ahora bien, las narraciones bíblicas son ejemplos que nosotros tenemos que tomar para entender cómo funciona este sistema, esta realidad. Cuando Dios le dio noticia a Faraón de que iba a traer una hambruna a su tierra, o en toda la tierra, que iba a durar 7 años, Dios le regaló 2 sueños a Faraón en la misma noche. Óigase bien lo que voy a decir aquí, que esto es muy importante, que usted lo debe tener en cuenta para la hora de la programación mental. El detalle que viene aquí: cuando se trajo a José para que interpretara los sueños, José dijo esto, que los 2 sueños eran lo mismo, eran el mismo sueño. ¿Sí? Pero añadió esto: y es firme de parte de Dios por habértelo mostrado 2 veces. ¿Sí? Óigase bien, que si usted logra la primera vez, ¿qué está diciendo esto? Que cuando usted logra la primera vez visualizar lo que quiere, usted debe procurar volver a visualizar eso que quiere en ese mismo día, ¿sí? Si por ejemplo usted quiere mañana conseguirse un carro, digamos así, ganarse un carro, que le llegue un carro, es un ejemplo. Entonces usted comienza a visualizar, a generar la sustancia de eso que usted espera para el día de mañana, ya tiene fecha, mañana. Entonces usted se comienza a visualizar mañana, el día de mañana manejando ese carro. Oiga que esto es fe, esto es programación mental. Y recuerde que tiene que no simplemente generar la imagen, sino que también la emoción, sentir la emoción de el usted estar allí en esa escena. Y luego que usted logra todo este proceso de ver la imagen y de sentir la emoción que surtiría de usted estar allí, tiene que volverlo a hacer en ese mismo día. ¿Para qué? Para que Dios entienda, o para que, como confirmando realmente su deseo. Y así lo puede hacer varias veces, puede hacer esa práctica durante el día, hasta que llegue el día de mañana y usted pueda verse allí. ¿Por qué? Porque usted lo fabricó antes y fue constante en ese deseo. Eso es la fe, eso es vivir por fe, eso es programación mental. Yo quiero que usted entienda esto porque es poderoso lo que estamos transmitiendo. Que usted se libere de todo marco religioso y usted comprenda lo que le estamos transmitiendo y lo atesore y lo practique. Y cuando comience a ver los resultados, entonces se acuerde que aquí se le enseñó esto. Porque es poderoso. El que tenga oídos para oír, oiga, como siempre digo. Comprenderlo y manifestarlo, practicarlo. Eso es programación mental. Eso es vivir por fe. Programación mental es vivir por fe. Es concebir las cosas. O sea, parte de la programación mental es aprender a vivir por fe. Vivir por fe hace parte de la programación mental. Óigase bien, la Biblia nos está enseñando cosas, pero tenemos que salirnos de los marcos religiosos y de las predicaciones terrenales o enfocadas a cosas humanas y enfocarnos a lo que Dios nos está hablando. Y aquí le estamos dando luz. Así que, amados, no nos vamos a extender más porque yo creo que hasta aquí está claro el tema. Si algo no ha entendido, repita el mensaje y ahí está la respuesta. Programación mental parte 2. Yo espero que esto usted lo atesore, lo practique y cuando los resultados se manifiesten se acuerde también de que aquí se le impartió este conocimiento. Dios le bendiga y hasta una próxima oportunidad.
También aprovechamos para saludar a los amigos, aquellos que todavía no han aceptado a Jesucristo. Debemos entender que nuestra alma necesita ser salva. Nuestra alma requiere la salvación. Y el que la da de manera gratuita es Jesucristo. ¿Y qué dice? Y todo el que invocare su nombre será salvo. Y todo el que me confesare delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de los ángeles y de mi Padre que está en los cielos. Así que, amigo, te invitamos a que no pierdas la oportunidad de hacer salva tu alma confesando a Jesucristo. Allí donde tú estás, porque entonces las aves del cielo llevarán el mensaje arriba y tu nombre será escrito en el libro de la vida. Dios te bendiga. Recuerda, comparte el mensaje, comparte, porque gracia recibiste, da de gracia. Como siempre digo, lo que para mí es insignificante, para otro puede ser el detonante que puede transformar su vida. Así que de gracia recibiste y da de gracia. Comparte el mensaje. Suscríbete al canal. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.